Hola, hoy vengo a contaros uno de los secretos máximos, yo diría que el secreto en mayúsculas de Campón, de nuestra finca. Ahora hace ya unos años, desde el 2015, que empezamos a plantearnos trabajar con agricultura regenerativa. Y una de las primeras cosas que hicimos es analizar nuestros suelos. Y nos dimos cuenta de que estábamos al límite de poca materia orgánica. Más o menos teníamos sobre el 0,3, 0,4, 0,5% de materia orgánica. Y entendimos la importancia de la materia orgánica. Entendimos que la materia orgánica nos ayuda a retener el agua de lluvia, aprovecharla mejor. La materia orgánica activa la fertilidad natural del suelo. La materia orgánica retiene nutrientes que luego intercambia con las plantas. Y en la línea de aplicar la agricultura regenerativa, en la línea de mejorar la fertilidad del suelo, pues uno de los objetivos principales como agricultores o como aspirantes de agricultores regenerativos era mejorar el contenido de materia orgánica del suelo. Y pensamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y la primera idea fue dejar los abonos químicos y cambiarlos por abonos orgánicos, pensando que así subiríamos rápidamente la cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, dejar la urea, dejar el NPK para aplicar estiércol, para aplicar compost. Y es verdad que así empezamos a incrementar materia orgánica, pero muy lentamente. Descubrimos una de las cosas más importantes que hemos descubierto estos años, y es que la clave para aumentar la materia orgánica son las plantas. Las plantas dedican entre un 40 y un 50% del carbono que recogen de la fotosíntesis a alimentar la microbiología del suelo. ¿Cómo lo hacen? Inyectando este carbono con impulsos y de forma líquida al suelo. O sea, un 40% del carbono que recogen las plantas con la fotosíntesis lo inyectan al suelo para alimentar la microbiología. Esto es una cantidad enorme de carbono, de materia orgánica que las plantas liberan al suelo. Y esta es la forma más rápida que tenemos para incrementar la materia orgánica del suelo. De hecho, el 80% del carbono orgánico que está en el suelo, de la materia orgánica que está en el suelo, proviene de la fotosíntesis de las plantas. Por lo tanto, la clave para aumentar la materia orgánica es tener muchas plantas haciendo la fotosíntesis cuanto más tiempo posible. ¿Y cómo conseguimos tener tantas plantas verdes aquí todo el año haciendo la fotosíntesis? Pues en cultivos leñosos de una forma muy fácil que se llama cubiertas vegetales, que es lo que podéis ver aquí en este campo de olivos, aunque lo utilizamos con todos los cultivos leñosos, almendros, olivos, viña. Estos son cubiertas vegetales, esto que veis aquí, tener plantas que cubren el suelo y en lugar de labrar, pues dejamos estas plantas y las vamos desbrozando. Y esta es la mejor forma de incrementar rápidamente el contenido de materia orgánica en un suelo. Y esta es la forma en viñas, en olivos, en almendros, en cualquier cultivo que manejamos nosotros, que sea leñoso, que nos ha permitido pasar de un 0,5% de materia orgánica a un 3% de materia orgánica en solo 3-4 años. Una subida muy rápida gracias al manejo, a la implantación y el manejo de las cubiertas vegetales como las que podéis ver aquí en este vídeo. Unas cubiertas vegetales que nos facilitan el manejo, que hacen que estos suelos no se erosionen porque están protegidos, que generan biodiversidad, que atraen a todo tipo de insectos, especialmente en primavera, verano, que nos ayudan a combatir las principales plagas y enfermedades de estos cultivos, de las viñas, de los olivos, de los frutales, de la fruta seca, etc. O sea que todos son ventajas cuando trabajas con cubiertas vegetales, pero hay que saber manejarlas bien porque no dejan de ser plantas que compiten con nuestro cultivo principal, en este caso con los almendros. Por lo tanto, la clave de implantar una cubierta vegetal y que funcione y que no compita por agua y por comida con nuestro cultivo comercial, que es del que sacamos dinero, es básicamente gestionarla bien, implantarla bien, conociendo bien el suelo y gestionarla bien para que en ciertos momentos del año no sea un problema y no nos genere un problema de competencia y por lo tanto una gran bajada de producción. Pero cuando aprendemos a hacer esto, todos son ventajas y los contenidos de materia orgánica suben rápidamente y de una forma
mucho más económica que aplicando estiércol y aplicando compost solo con el objetivo de subir la materia orgánica de un suelo.